Buenas tardes a todos y bienvenidos a Hola Cast Español. Soy Pedro y hoy estamos aquí con un tema que me parece muy importante y que muchas personas debaten todos los días. Hola a todos, soy Verónica. Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Y sí, Pedro, el tema de hoy es algo que todos hemos escuchado muchas veces, pero que vale la pena hablar con calma y con honestidad. Exactamente. Hoy queremos hablar sobre el pensamiento positivo. Esa idea de que si piensas bien, si tienes una actitud positiva, las cosas van a salir mejor. ¿Tú qué opinas de eso, Verónica? Bueno, creo que es un tema que tiene dos lados muy diferentes. Por un lado, sí creo que la actitud con la que enfrentamos los problemas importa mucho. Si te despiertas todos los días pensando que todo va a salir mal, es muy difícil encontrar soluciones. Pero tampoco creo que solo pensar positivo resuelve todos los problemas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el pensamiento positivo es útil, pero tiene que ir acompañado de acción. No puedes simplemente sentarte y decir, todo va a estar bien, sin hacer nada al respecto. Exacto. Y creo que ahí está el error que mucha gente comete. Piensan que el pensamiento positivo significa ignorar los problemas, cerrar los ojos y decir que todo es perfecto cuando claramente no lo es. Eso es algo que yo he visto mucho también. A veces las personas usan el pensamiento positivo como una forma de evitar enfrentar la realidad. Y eso no ayuda. Al contrario, puede hacer que los problemas crezcan porque no los atiendes a tiempo. Claro. Y quiero decirles algo a los que nos escuchan hoy. ¿Ustedes creen en el pensamiento positivo? ¿Lo practican en su vida diaria? Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias. Muy buena pregunta para nuestros oyentes. Y hablando de experiencias, yo tengo una historia personal con este tema. Hace algunos años tuve un periodo muy difícil en el trabajo. Había muchas presiones, muchas incertidumbres, y yo caí en un ciclo de pensar siempre lo peor. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, lo que pasó fue que esa actitud negativa me afectó mucho. No solo en el trabajo, sino también en mis relaciones personales. Me volví muy pesimista, muy cerrado. Y entonces una persona cercana a mí me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué te dijo? Me dijo, Pedro, no te estoy pidiendo que finjas que todo está bien. Te estoy pidiendo que dejes de asumir que todo va a salir mal antes de que pase. Y eso me cambió la perspectiva completamente. Eso es muy poderoso. Hay una gran diferencia entre ser positivo de manera falsa y simplemente dejar de anticipar lo peor antes de que suceda. Exactamente. Y desde ese momento empecé a trabajar en eso. No en fingir que todo era perfecto, sino en no adelantarme a los problemas antes de que existieran realmente. Yo también tengo mi propia opinión sobre este tema. Para mí, el pensamiento positivo verdadero no es una actitud superficial. No es sonreír todo el tiempo o decir frases bonitas en las redes sociales. ¿Y qué es para ti entonces? Para mí, el pensamiento positivo real es creer que eres capaz de encontrar una solución, aunque no sepas cuál es todavía. Es confiar en tu propio proceso, en tu capacidad de adaptarte. Eso es muy diferente a ignorar los problemas. Me gusta mucho esa definición, porque a veces la gente confunde el pensamiento positivo con una especie de magia. Como si solo por pensar bien, el universo les fuera a dar todo lo que quieren. Sí, y eso puede ser frustrante cuando las cosas no salen como esperas, porque entonces piensas, pensé positivo y aún así salió mal. ¿Qué hice mal? Y la respuesta es que no hiciste nada mal. La vida a veces simplemente no sale como planeamos. Eso es algo muy importante. La vida no siempre responde a nuestra actitud. Hay circunstancias que están fuera de nuestro control. Lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esas circunstancias. Totalmente. Y eso me lleva a otro punto. A veces el pensamiento positivo puede ser dañino
Cuando se usa para presionar a las personas a que no sientan emociones difíciles. A veces alguien está triste, está pasando por algo muy duro, y le dicen, sé positivo, piensa en algo bueno. Sí, eso es muy cruel en realidad, porque las emociones difíciles también tienen su lugar. El dolor, la tristeza, el miedo, son parte de la experiencia humana. No podemos simplemente apagar esos sentimientos con una frase positiva. Exacto. Y creo que esa es una de las críticas más válidas al movimiento del pensamiento positivo. A veces se usa para silenciar emociones legítimas. Pero al mismo tiempo, hay algo real en la idea de que la actitud afecta a los resultados. Si entras a una entrevista de trabajo convencido de que no vas a conseguirlo, probablemente esa inseguridad se va a notar. Totalmente de acuerdo. La actitud que llevamos en el cuerpo, en la voz, en la forma en que nos presentamos, comunica muchas cosas. Y si tu mente está llena de mensajes negativos sobre ti mismo, eso afecta cómo actúas en el mundo. Así que quizás la clave no es el pensamiento positivo en su versión más extrema, sino algo más equilibrado. Algo como reconocer los problemas, sentir las emociones, pero también confiar en tu capacidad de enfrentarlos. Me gusta eso. Un pensamiento realista pero esperanzador. No negar la realidad, pero tampoco rendirse antes de intentarlo. Y oye, a nuestros oyentes de HolaCast Español, queremos preguntarles: ¿han tenido alguna experiencia donde el pensamiento positivo realmente les ayudó? ¿O quizás una situación donde sintieron que ese pensamiento positivo no era suficiente? Cuéntenos en los comentarios, que a nosotros nos encanta saber lo que piensan. Sí, por favor dejen su opinión. Recuerden que este canal es de todos y sus experiencias enriquecen mucho la conversación. Y si están aprendiendo español, también pueden escribir en español en los comentarios. No importa si cometen errores, lo importante es practicar. Muy bien dicho. Ahora, siguiendo con el tema, yo quiero hablar de algo que me parece muy interesante: el pensamiento positivo en relación con la salud. Hay estudios que dicen que las personas con una actitud más positiva tienden a recuperarse mejor de enfermedades. Sí, he leído sobre eso también. Y creo que tiene sentido desde un punto de vista emocional. Cuando estás muy estresado, cuando tienes mucho miedo o mucha angustia, el cuerpo también lo siente. El estrés crónico puede afectar el sistema inmunológico, por ejemplo. Exacto. Entonces, hay una conexión real entre la mente y el cuerpo. Y eso le da más peso a la idea de que cómo pensamos sí tiene consecuencias concretas en nuestra vida. Aunque también hay que tener cuidado con no exagerar eso. No vamos a decir que una persona con una actitud positiva nunca va a enfermarse, o que si te pones muy enfermo es porque no pensaste suficientemente positivo. Eso sería una idea muy injusta y dañina. Totalmente. Hay que tener mucho cuidado con esos mensajes. La salud depende de muchísimos factores: genética, entorno, acceso a atención médica, estilo de vida. No podemos reducirlo todo a la actitud. Exactamente. Y creo que ese es un buen ejemplo de cómo el pensamiento positivo, cuando se exagera o se usa de forma irresponsable, puede convertirse en algo que culpa a las personas por sus propias circunstancias difíciles. Sí, porque si alguien está pasando por una situación muy difícil y le dices que es porque no pensó positivo, estás poniendo toda la responsabilidad en esa persona y ignorando todo lo que no depende de ella. Y eso no es justo ni es útil. Lo que sí es útil es ayudar a esa persona a encontrar pequeñas cosas que pueda hacer, pequeños pasos, y confiar en que puede avanzar aunque sea despacio. Sí, ese es el tipo de apoyo real. No frases vacías, sino presencia y apoyo concreto. Bueno, hemos hablado de muchas cosas hoy. Hemos hablado de qué es realmente el pensamiento positivo, de sus beneficios, de sus límites y de cómo puede usarse bien o mal. Y creo que la conclusión es bastante clara. El pensamiento positivo tiene valor
cuando se basa en la realidad, cuando va acompañado de acción y cuando no se usa para ignorar emociones legítimas o culpar a las personas por sus circunstancias. Bien resumido, Pedro. Y para nuestros oyentes, les dejamos esta pregunta final para reflexionar. ¿Cuál es tu relación personal con el pensamiento positivo? ¿Es algo que practicas conscientemente? ¿O es algo que te parece difícil de mantener en los momentos duros? Esa es una pregunta muy personal y muy interesante. Y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Solo hay tu experiencia y lo que funciona para ti. Nos encantaría leer sus respuestas en los comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y compartir este episodio con alguien que esté aprendiendo español o que simplemente le guste este tipo de conversaciones. Sí, cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante como este. Y si tienen sugerencias de temas para futuros episodios, también pueden dejarlos en los comentarios. Nosotros los leemos todos y nos encantan las ideas de nuestra comunidad. Así es. Bueno, creo que hemos llegado al final del episodio de hoy. Ha sido una conversación muy rica y muy honesta sobre un tema que nos afecta a todos de una forma u otra. Sí, fue un episodio muy especial. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en Hola Cast Español. Espero que hayan disfrutado la conversación y que se lleven algo útil para sus propias vidas. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Recuerden que aprender un idioma es también una forma de pensamiento positivo, porque es creer que puedes crecer y mejorar cada día. Me encanta eso. Hasta la próxima. Y que tengan una muy buena tarde. Buenas tardes a todos. Hasta pronto.